Buenas tardes, bienvenidos al informe semanal de mercados. Abril finalizaría con un buen desempeño en las bolsas, sobre todo en países desarrollados, donde destaca Estados Unidos con un 5,2%, seguido de Reino Unido y Francia, con un 3,4% y 3,1% respectivamente. En países emergentes sobresale Corea del Sur y Taiwán con un 4,1% y 3,8%, seguido de México con un 3,9% mes a la fecha. En sectores destaca positivamente tecnología con un 6,6%, materiales básicos con un 6,3% y salud con un 5,5%. Solo energía continúa con un desempeño negativo en el mes del 1,5%. Durante la última semana, las bolsas retrocedieron ante las preocupaciones por un aumento de impuestos al capital en Estados Unidos, que busca financiar el importante gasto del gobierno. Además de, a pesar del gran avance en la vacunación global, los contagios siguen creciendo y las nuevas variantes amenazan con la efectividad de las vacunas. Lo anterior no logró ser compensado con un positivo reporte de utilidades que continúa sorprendiendo al mercado. En renta fija, el desempeño de los bonos continúa siendo positivo mes a la fecha, luego de 3 meses consecutivos de caídas. La deuda emergente y los bonos con grado de inversión destacan con una rentabilidad del 2,1% y 1,4% respectivamente. Durante los últimos días se registró un leve descenso en las tasas, como vemos en el gráfico, afectando positivamente el desempeño de los bonos. En otras noticias, ya han reportado cerca del 25% de las compañías que componen el índice de S&P, con una sorpresa que ha sido en torno al 23% y un aumento en las utilidades por sobre el 50%. La sorpresa ha sido positiva en casi todos los sectores. Los bancos han destacado por informar el crecimiento de las utilidades debido a la liberación de reservas y a la banca de inversión. Netflix reportó un menor número de nuevos suscriptores respecto a las estimaciones de los analistas y para el actual trimestre anticipa solo un crecimiento de 1 millón. La compañía justifica esta desaceleración por una producción más lenta en las series y películas durante la pandemia. Sin embargo, anticipa un repunte en la segunda mitad del año por el lanzamiento de nuevos títulos atractivos. Johnson & Johnson reportó $100 millones en ventas durante el primer trimestre debido a su vacuna del COVID-19. También presentó un aumento en sus ingresos por el negocio farmacéutico y dispositivos médicos. La compañía elevó sus perspectivas para este año. P&G reportó sobre lo esperado por el mercado y anticipa un crecimiento entre el 8 y 10% en las utilidades para el 2021. La compañía se ha visto favorecida por la pandemia que ha impulsado el aumento en el consumo de productos de higiene. Sin embargo, anunció un aumento en los precios de sus productos con el objetivo de compensar los crecientes costos. Durante la semana reportarán grandes compañías como Microsoft, Apple, Amazon, Tesla, entre otros. Respecto al virus, los nuevos casos diarios se ubican en promedio por sobre los 800.000, niveles máximos desde el inicio de la pandemia. En India la situación permanece muy compleja, con más de 350.000 nuevos casos en las últimas 24 horas. La falta de camas e insumos en dicho país ya es conocida a nivel global, por lo que algunas naciones como Estados Unidos, Reino Unido, países de Europa, entre otros, han decidido cooperar mediante el envío de equipos médicos, concentradores de oxígeno, ventiladores y equipos de protección para el personal de salud. El primer ministro indio realizó un llamado a los ciudadanos a vacunarse y mantener las medidas de distanciamiento social. En el gráfico de la derecha se muestra el porcentaje de la población total de cada país que ha recibido por lo menos una dosis de vacuna contra el COVID-19. Israel, Emiratos Árabes y Reino Unido cuentan con la mitad o más de su población vacunada. A nivel global se han aplicado más de 1.000 millones de dosis con un ritmo diario de 16 millones. Sin embargo, este ritmo se ha estabilizado a medida que los contagios siguen aumentando. En otras noticias, ya son 15 los confirmados con trombosis en personas inoculadas con la vacuna de Johnson & Johnson en Estados Unidos. El Comité Asesor sobre Prácticas e Inmunización está estudiando estos casos con la finalidad de entregar una recomendación a las autoridades sobre esta vacuna. Ya se han vacunado 8 millones de personas con esta dosis en el país. Sin embargo, la inoculación se encuentra pausada desde el 13 de abril pasado. En datos económicos y según los PMI preliminares de abril, la actividad empresarial se expandió fuertemente en los principales países desarrollados. En Estados Unidos, la mayor demanda y el relajo de algunas de las medidas de confinamiento impulsó la actividad comercial durante el mes, sobre todo en el sector de servicios. El índice compuesto alcanzó su mejor nivel desde que comenzó a medirse en octubre del 2009.
A nivel de componentes, los nuevos pedidos anotaron su mejor nivel desde 2014, lo que favoreció el crecimiento del empleo en ambos sectores. Sin embargo, los costos continúan aumentando y las perspectivas para los próximos meses se han moderado, pero permanecen en niveles máximos. En la zona euro, la manufactura anotó una expansión récord y se vio acompañada de la primera expansión en el sector de servicios desde agosto del 2020. En Alemania y Francia, la manufactura estabilizó sus tasas de crecimiento, sin embargo, también se mantienen en los máximos de los últimos años. Respecto a los componentes, el empleo repunta en ambos sectores por primera vez desde el inicio de la pandemia. En Estados Unidos, la semana anterior, el presidente Joe Biden anunció un proyecto que busca aumentar la tasa de impuestos a las ganancias de capital desde el actual 20% hasta el 39,6%. Lo anterior para todos aquellos inversionistas que generen una ganancia mayor o igual a $1 millón. Esto junto a una tasa extra existente del 3,8% sobre los ingresos por inversiones que financia el Obamacare, lo que podrían colocar los impuestos por ganancias de capital hasta una tasa del 43,4% según Bloomberg. El presidente Joe Biden busca igualar el pago de impuestos para las personas más ricas y los trabajadores de clase media, ya que según sus estudios, estos últimos terminan pagando más impuestos. Además, durante esta semana se dará a conocer el plan de la familia estadounidense, que busca apoyar la educación de los niños y los nuevos créditos por hijos. Este proyecto también se financiaría con un aumento de impuestos. En otras noticias, el Banco Central Europeo mantuvo la tasa de refinanciación en 0% y la tasa de facilidad de depósito en menos 0,5%. La entidad reforzó nuevamente su compromiso con el volumen de compras semanales de activos, como parte de su estímulo monetario por la pandemia y como parte de su programa estándar. Además, seguirá proporcionando liquidez a través de sus operaciones de refinanciación. Las proyecciones del BCE se han moderado para este año, anticipando una expansión del PIB del 4,2%, mientras que para el 2021 mejoraron su estimación hasta el 4,1%. Si bien la inflación aumentará hacia finales de año hasta el 1,6%, esta se mantendrá bajo el objetivo por lo menos hasta 2025 según las proyecciones. Por último, pero no menos importante, en noticias locales, luego de que el proyecto del tercer retiro, impulsado por la oposición, fuera aprobado por el Congreso, a pesar de que el Ejecutivo lo despachara al Tribunal Constitucional, el presidente Sebastián Piñera anunció su propio proyecto de retiro con recuperación de fondos previsionales, el cual ingresará hoy al Parlamento en categoría de urgencia. Este plan contempla un retiro de hasta el 10% de los fondos, con un máximo de 150 UEFs y un mínimo de 35 UEFs, en donde los cotizantes con una renta mayor a 1.800.000 pesos deberán pagar impuestos. Además, se considera una reintegración de los fondos, aumentando la cotización de quienes hayan hecho uso del retiro, en un 2% adicional, 1% con cargo al empleador y un 1% a cargo del Estado. También, aquellas personas que actualmente no cuenten con fondos previsionales recibirán un bono por 200.000 pesos, mientras que aquellos con rentas vitalicias podrán retirar hasta el 10% de su reserva técnica con un tope de 100 UEFs. Con esto finalizamos las noticias que han movido los mercados durante los últimos días.